siguiente canto nos podemos poner de pie, por favor. Con Jesús, con Jesús, con Jesús, con Jesús. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi pena, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Y aunque las tinieblas me sacudan sin cesar, y cerquenme las pruebas y me acose todo mal, mas si hablo con Jesús, me libra su poder. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Así de pie vamos a elevar una oración hacia nuestro Dios. Querido buen Dios, nuestro Padre Celestial, en este momento tu iglesia está presente, Señor, y quiere agradecerte por ser un Dios tan bueno. Queremos agradecerte porque este día, sábado, ha sido un día muy bendecido. Ha sido un día en el cual tu persona, oh Dios, merece toda honra y toda gloria. Gracias por tomarnos en cuenta, tenernos a bien, y gracias, oh Dios, por todos los bienes, los favores, Señor, que tú has hecho para cada uno de nosotros. Ahora, Padre, continuamos alabándote, glorificándote, y al presentar tu palabra, oh Dios, suplicamos que tú te manifiestes de manera muy especial, tanto en tu palabra como también en la persona que tú has enviado para exponerla. También ayúdanos, Señor, a nosotros a poder ser buenos receptores para poder comprender estas verdades. Gracias, oh Dios, que tu presencia divina, el Espíritu Santo y tus santos ángeles puedan estar aquí con nosotros acompañándonos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, después de unas pequeñas horas o unas poquitas horas de descanso que hemos tenido, de relax, estamos nuevamente en este lugar. Las maestras que estaban comprometidas a impartir la clase para los jovencitos, también pues ellas me supongo que también están un poquito cansaditas, pero ya pronto va a pasar este día y vendrá más tiempo para poder descansar. Así que tiene que ser un gozo, una alegría, como se nos habló esta mañana. Debemos de venir aquí a la iglesia con esa alegría, con ese gozo, para que esto se convierta como una ofrenda hacia Dios, una ofrenda voluntaria, una ofrenda de gozo hacia nuestro Señor. Así que esta mañana fuimos muy bendecidos, tuvimos un tema de mayordomía. La palabra de Dios es tan maravillosa, es tan explícita, y claro que cuando hay personas que saben manejarla, eso también ayuda mucho para poder comprenderla mejor. Así que en esta tarde vamos a continuar nutriéndonos en esa misma área, en la mayordomía. ¿Por qué hemos decidido estos temas? Porque en realidad, mis amados hermanos, nosotros prácticamente a esa parte como que la hemos abandonado. Antes déjenme decirle que nosotros escuchábamos muchas enseñanzas de eso. Cuando nosotros nos convertimos, mi esposa y yo nos convertimos en Nueva York, eso fue en el año 85, los pastores ahondaban mucho este tema de la mayordomía, porque los pastores decían, ¿cómo nosotros vamos a pedirle dinero a la iglesia si no le enseñamos a la iglesia cómo hacer dinero? Así que para pedir o para que la iglesia pueda dar, tiene que haber una fuente y saber de dónde está esa fuente. Entonces todo eso lo enseñaban constantemente porque era el bien para toda la iglesia y para la familia. Así que somos bendecidos, amados hermanos, porque tenemos muchas enseñanzas con estas temáticas para poder vivir mejor y poder agradar a Dios en todas las cosas. Así que en esta tarde nuestro hermano Roy Rojas, él ha tenido a bien, el pastor lo invitó
Ya por segunda vez. Él estuvo aquí con nosotros un sábado anterior, hace como 2, 3 sábados parece que estuvo acá con nosotros. Hermano, pasa lo siguiente. Mi papá decía, cuando tú haces bueno el trabajo, ya te molestaste, porque ya los clientes no te los quitaste de encima. Así que, lastimosamente, usted hizo bien su trabajo cuando vino acá, y ahora, como resultado de ello, pues sabemos que lo tenemos acá otra vez. Así que, hermano, el tiempo es para usted. Que Dios pueda usarlo de manera maravillosa y que pueda ser una bendición para todos, como también para usted, y una honra maravillosa para nuestro Dios. Sí. Gracias, hermano. Sí, cómo no. Un feliz sábado, hermanos. Para mí es un gozo, nomás que lo siento muy lejos a ustedes. Pero sí, está bien, solo por que tengo que poner la Biblia allí. Y claro, sí, si se puede mover, estaría bien, para no sentirme tan lejos. Como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, así que me tengo que acercar. Apreciados hermanos, el tema de mayordomía es un tema, sí, yo creo que ahí está, perfecto. El tema de mayordomía es un tema muy amplio. Así que lo poco que yo puedo compartir con ustedes será solamente un cachito, un pedacito, pero espero que sea oportuno. Yo voy a tratar de aplicarlo también en el aspecto del tiempo del fin. Porque si hay algo que la Iglesia Adventista ha entendido, y creo que todos estamos en la misma sintonía, es que estamos viviendo los últimos eventos finales. ¿Es así? ¿Es así? No lo veo muy convencidos. Bueno, esto no significa que nosotros debemos de ser irresponsables en la mayordomía. Creo que más aún, este principio es algo que debe caracterizarnos a cada uno de nosotros como fieles hijos de Dios. Por cierto, en el contexto de los eventos finales, Jesús mismo hizo una expresión referente al mayordomo fiel. Es que la mayordomía no es algo aislado del Evangelio, o es algo aislado del compromiso que el creyente debe tener. Si me permiten, yo sé que esto puede ser un poquito directo. Tal vez ustedes han tenido malas experiencias como yo, al encontrarnos con hermanos que piensan que diezmar o no diezmar se pone como una tela de juicio y se hacen cuestionamientos a la misma iglesia y se tiran indirectas incluso a nuestros administradores, a nuestros pastores. Y yo creo que eso es un síntoma no de un buen cristiano. Ya ahí estamos entrando en problemas. Si tenemos ese tipo de inclinación, yo les digo con todo respeto y con todo cariño que debemos buscar a Dios en oración, pedirle a Dios que nos dé un corazón en armonía, primeramente con Dios y también con nuestro prójimo. No les voy a hablar del diezmo ni de las ofrendas. Probablemente la persona que presentó en la mañana probablemente habló de eso. Creo que todos nosotros entendemos. Es probable que si alguno no lo entiende, pues tenemos que ir en ese contexto. Ahora, yo he tenido la oportunidad de conversar con un amigo, también estudió teología, y él me hizo esa pregunta ya hace mucho tiempo. Y él tenía ese problema si la iglesia debería de diezmar o no. Y a mí me preocupó mucho. Porque nosotros nos preparamos para ser líderes, como pastores o como ancianos, pero cuando escucho eso me preocupa. Entonces empecé a estudiar con más profundidad, porque él me decía que la mayordomía en cuestión del diezmo ya no era válido, y eso me preocupó. Yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado eso, y cuando me encontré con esta situación, yo dije, yo necesito estudiar, y eso fue lo que hice. Y por cierto, este año yo soy el mayordomo de la iglesia de donde estoy. Hace poco tuve una campaña sobre mayordomía, yo hice una invitación de un amigo pastor, fue muy buena, pero yo hice la aplicación de la mayordomía y la familia, porque creo que son dos fundamentos importantes en la iglesia, que se ha descuidado. La iglesia ha descuidado el aspecto de la familia
como también de la mayordomía, como dijo el hermano. Yo igual no tengo muchos años, tal vez como el hermano, pero ya tengo mis años. Eso no significa que soy tan viejo. Yo creo que los adventistas somos longevos, ¿verdad? Somos longevos. No sé si se han dado cuenta, la mayoría de los adventistas somos longevos, porque llevamos una vida diferente, aunque todavía nos faltan muchas cosas. En fin, cuando yo entré en la iglesia, si hay algo que a mí me gustó y me impactó de la iglesia adventista, fue justamente ese sentido de la mayordomía. Y hay 4 aspectos de la mayordomía. Yo solamente estoy dando algunos aspectos porque yo me voy a enfocar en un aspecto del tiempo del fin, pero 4 aspectos de la mayordomía que son importantes. Tal vez lo mencionaron en la mañana. Son 4. El tiempo, los tesoros. Son las 4 T's, como dicen, las 4 T de la salvación. El templo y los talentos, ¿no? Ahora, si tuvieran que elegir cuál de ellos sería el más importante. Tenemos templo, tesoros, tiempo, talentos. ¿Alguien dice distinto? ¿Sí, hermano? Ok, perfecto. Exacto. Es cierto. Y hay algo que la iglesia desarrolla en nosotros, seguramente son los talentos. Ok. ¿Cuántos creen que el tiempo es uno de los más resaltantes? Igual, el tiempo, hermanos. Si nosotros sabemos usar bien el tiempo, usted puede tener buenos tesoros, usted puede desarrollar buen el talento y usted puede cuidar de su cuerpo en el templo. El tiempo es fundamental. Y por cierto, ¿cuál es lo que le distingue a la iglesia adventista de toda la denominación cristiana? El séptimo día. Y el sábado tiene que ver con el tiempo. Pues yo considero que el tiempo es algo sumamente relevante. Es por cierto que cuando nosotros vamos a los orígenes, al Génesis, siempre decimos que hay 2 pilares que Dios colocó. ¿Cuáles son? El sábado y la familia. Pero yo pienso que hay un pilar más, que está ahí entre los 2, que tiene que ver con la mayordomía. Y ese era el problema de mi hermano, amigo pastor, teólogo, que él decía que el diezmo había terminado en la cruz y que ya no era más necesario diezmar y que eso había venido a consecuencia del pecado. Él no miraba la mayordomía en un aspecto trascendental en el plan original de Dios. Y vamos a ir a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo, si tal vez en la pantalla lo podemos poner. Capítulo 1, versículo 27. 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Versículo 28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen toda la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales terrestres que se arrastran por el suelo. Entonces aquí encontramos un principio donde Dios delega al ser humano que debe cuidar todo lo que Dios ha creado. Yo pregunto, ¿qué es lo que el ser humano hizo en la creación? Partiendo de allí, nosotros podemos entender que todo lo que tenemos, tocamos o vemos es creado por Dios, que Dios le ha entregado al ser humano y que está al cuidado de nosotros. Desde allí partimos el principio original de la mayordomía. La mayordomía no viene a consecuencia de, es un plan original.
Solo que nosotros, en el prejuicio nuestro o en nuestro entendimiento muy limitado, porque cuando hablamos de mayordomía o cuando se habla de semana de la mayordomía, hay muchos que pensamos primero los diezmos, pensamos en las ofrendas, pensamos en la parte económica, y la mayordomía tiene que ver mucho más allá, que tiene que ver con el carácter. ¿Y qué es lo que vamos a llevar al cielo, hermanos? ¿Qué es lo que usted está pensando llevarse al cielo de este mundo? Nada podemos llevar. Solamente esa preparación de nuestro carácter, porque ese es el propósito de Dios, poder realmente reacondicionar o restaurar la imagen que Dios creó en nosotros, que fue a su imagen, y en ese contexto de su imagen tiene que ver con la autoridad y con la confianza que Dios dio al ser humano. ¿Usted sabe qué significa en latín mayordomo? Significa el mayor de la casa. Porque nosotros pensamos, o el mundo secular entiende el término mayordomo como alguien inferior, como alguien que es como un trabajo no muy exaltado, de mucho honor. Pero en el contexto original, el término mayordomo tiene que ver con el honor y la confianza que se le ha entregado a esa persona. Yo pregunto, usted y yo tal vez no seamos personas muy adineradas, de muchas posesiones, pero lo poco que tenemos en casa, ¿usted confiaría sus bienes, su dinero, sus cuentas de banco, su contraseña, sus carros, o todas las cosas que usted pueda poseer en alguien que usted no conoce, en alguien no capacitado, en alguien que usted no puede tener plena confianza? ¿Usted puede hacer eso? No, ¿verdad? Entonces la mayordomía tiene que ver con una confianza plena que el dueño ha confiado en el mayordomo y lo pone como el más importante de su casa. Pues se llama mayordomo, mayor, una persona de mucha confianza, no solamente de confianza, sino una persona capacitada. Y tenemos de ejemplo a alguien allí. ¿A quién podríamos de ejemplo? En el Antiguo Testamento hay un personaje, Daniel, claro, hay otro personaje, José, exactamente. ¿Ustedes conocen la historia de José? Claro que sí. Si usted quiere entender todo lo que concierne a la mayordomía, tenemos ejemplo a José, ¿no? Lo puso a José, ¿por qué? Porque lo puso, todo, era el mayor de la casa de Potifar, pero una cosa que no se le había confiado, su mujer. Y José tenía principios, ¿no? De modo que José entendía todos los conceptos y lo que implicaba en respecto a la mayordomía. Entonces, partimos de un principio. La mayordomía es un principio bíblico que no solamente tiene que ver en el plan de la salvación, sino también es un principio cósmico en el gobierno de Dios. Jesús enseñó a los discípulos, ¿quién es el mayor? A ver, recuerden, porque estaban peleando los discípulos respecto al reino. ¿Quién iba a tomar las posesiones? ¿Quién iba a tomar los cargos más importantes? Y estaban ahí, ¿verdad? ¿Quién no quiere tomar una posición alta de reconocimiento y ganar mucho dinero? Tener un mejor pago, ¿verdad? Tenemos ese concepto. Y Jesús les dijo, ¿quién es el mayor? El que sirve. Mayor es el que sirve. Claro, él lo estaba aplicando a sí mismo, porque él vino, dice, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Y el ser humano, por consecuencia del pecado, queremos que nos sirvan, ¿verdad? Y vamos a ver algunos textos. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 25 en adelante. Jesús
les va a dar un consejo, y él va a romper el prejuicio, el paradigma sobre la mayordomía. Y por cierto, en griego mayordomo significa oikonomos, que significa el que pone orden en la casa. Oiko significa casa, nomos significa ley o orden. Entonces, el mayordomo es alguien que pone orden en la casa. Y si usted puede entender, el mayor mayordomo, podemos mirar en el libro de Génesis capítulo 1, es Dios. Porque Dios, cuando crea las cosas, Él primero hace un orden, ordena el ambiente o el lugar donde Dios va a colocar lo que va a crear. O sea, tenemos un principio trascendental respecto a la característica del gobierno de Dios. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios creó al ser humano, colocó todo el orden, cómo debe funcionar el corazón, el sistema digestivo, el cerebro, todo eso, hermano, todo ese proceso lo hizo Dios, exactamente cómo debe funcionar el ser humano. Pero ¿qué hace el ser humano? Trata de hacer adaptaciones, modificaciones, cambios, que obviamente van rompiendo lo que el Señor ha creado. Lucas 22, versículo 25. Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces el mayor ejemplo que usted y yo tenemos, hermanos, de mayordomía, no es alguno de nosotros o el pastor. No miremos con prejuicio en ese aspecto de la mayordomía, sino miremos el ejemplo de Jesús. Cuando usted mira y pone de ejemplo a Jesús como su mayordomo y que con lo que concierne en su responsabilidad, entonces nuestro enfoque, nuestro sentido va a cambiar. Porque, hermanos, si hay algún problema que surge respecto a la mayordomía o cualquier otro aspecto de la vida cristiana, siempre parte de un prejuicio, siempre parte de una comparación entre el que hace y el que no hace, siempre parte entre el que supuestamente, el que debe responder a todas las expectativas que exige la iglesia, que exige el hermano, pero yo veo desde un punto, ¿verdad?, externo, muy de la parte humana como nosotros, pero olvidamos que nuestro ejemplo es Jesús. Y la mayordomía, hermanos, tiene que ver con una preparación para el tiempo del fin. Y vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 42. Voy a leer un poquito antes para tener un poquito de contexto. Usted sabe que Mateo 24 es el sermón profético de Jesús. Y es interesante que en ese contexto de eventos finales, del tiempo del fin, de la preparación para la venida de Jesús, Jesús incluye la mayordomía de un servicio abnegado de parte de nosotros como servidores fieles para el Señor, que Dios lo ha escogido a usted. Recuerde, el mayordomo es alguien de alta confianza, que ha dado las contraseñas. Yo pregunto, ¿usted tiene la contraseña de todas las cosas? ¿Y cómo manejaríamos eso? ¿No? Porque es tentativo tener todo a la mano y hacer cosas inadecuadas. Porque el hecho que Dios le confíe todo no significa que usted es dueño de eso, sino que el servidor, el mayordomo, reconoce que no es dueño, pero que se le ha confiado y que puede accionar como si fuera el dueño, pero en el reglamento, en el orden que Dios ha ordenado. Usted no hace como a su parecer, sino como lo que se requiere en ese orden. Entonces leemos Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Usted y yo no sabemos cuándo viene Jesús y no debe preocuparnos sobre las fechas. Ese es algo muy importante que debemos resaltar. Porque el hecho que no sepamos que cuando venga Jesús tampoco significa que yo debo ser irresponsable en mi preparación. No debo ser irresponsable en mi trato con la iglesia. No debo ser irresponsable en mi responsabilidad que el Señor me ha llamado en el ministerio en el cual usted está desarrollándose, sino que debemos ser más aún responsables, porque no sabemos cuándo viene Jesús. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Y esto me recuerda a las 5 vírgenes insensatas, porque ellas se confiaron en que el esposo tomaba tiempo y no llegaba a la hora que se esperaba. Pero las sensatas ya tenían aceite suficiente. O sea, ya habían hecho todo lo necesario para cuando venga el esposo. De modo que todas se durmieron, porque demoró el esposo, aparentemente. No llegaba el esposo, pero cuando se escuchó el fuerte clamor, que ahí viene el esposo, entonces todas se despertaron. Y ahí, en ese momento, es interesante eso, hermanos, en ese momento cuando se despiertan todas, las insensatas se dieron cuenta que todo el tiempo que ellos esperaron, lo desperdiciaron. Y cuando ellas dicen que van a ir a comprar el aceite, era demasiado tarde. Porque yo pregunto, hermanos, ¿quién es el que provee ese aceite? Cristo, pero en el tiempo de la gracia. Cuando se cierre el tiempo de la gracia, ya no hay provisión de aceite. Y para la mala suerte de estas insensatas, confiadas ellas que podían comprar aceite, ya no podían, porque ya no se podía comprar. Ya se había cerrado el tiempo de gracia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de este aspecto, de esta aplicación de la parábola? Porque la parábola de las 10 vírgenes, que es Mateo 25, es el complemento de Mateo 24. Mateo 24 te presenta señales, en qué punto de la historia usted y yo nos encontramos y cómo debe ser nuestra mayordomía respecto al templo, ¿no? O sea, el cuidado de nuestro cuerpo. Recuerdo los talentos que el Señor le ha dado, cómo le sirve al Señor, de acuerdo al tiempo y los tesoros, cómo son administrados. ¿Estamos ofrendando o no? Si estamos devolviendo los diezmos. Usted entiende eso. De modo que el beneficio de la espera o la aparente demora que Cristo todavía no ha llegado, todavía no viene, es que para aquellas que todavía no están preparadas, aquellas que no están listas, se preparen. Se preparen. Por eso el versículo 44 dice: por tanto vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Entonces, cuando nosotros somos irresponsables del tiempo y no somos cuidadosos, no somos diligentes, no estamos en actividad en nuestra oración, en nuestro estudio de la palabra, en las actividades de la iglesia, entonces pensamos que Cristo puede tomar mucho tiempo y que yo tengo el tiempo suficiente, que en cualquier momento yo puedo regresar a la iglesia, en cualquier momento yo me puedo alinear a las expectativas de la iglesia, pero eso puede ser algo traicionero. Entonces aquí viene lo importante. Versículo 45. Tome nota aquí. ¿Quién es pues el mayordomo o el siervo fiel y prudente, a cual su señor sobre su casa lo pone para dar alimento al tiempo? O sea, dar un alimento fresco al tiempo que estamos viviendo en el lugar que usted y yo estamos. ¿Quién es el siervo fiel o el mayordomo fiel? Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 39. O versículo 40. Que es muy similar porque es el mismo escenario del tiempo del fin, es el mismo escenario de los eventos, pero lo que Jesús quiere resaltar es respecto a la preparación, el cuidado, la diligencia, el legado que el Señor nos ha dejado por parte de los ministros o por parte de los obreros que en el pasado ellos
permitieron que la iglesia surgiera, se mantuviera y que pudiera proseguir el evangelio. Usted y yo somos parte de esa obra. Usted no estamos trayendo algo nuevo, sino es algo que estamos continuando en el legado de la iglesia que el Señor ha dejado. Entonces vamos a Lucas 12, versículo 40. Asimismo, debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperáis. Entonces Pedro pregunta, ¿cuentas esta palabra por nosotros o por todos? O sea, ¿esta es una indirecta o es algo directo? ¿No? Muchas veces a nosotros no nos gustan las cosas indirectas, porque dice, ¿lo está diciendo por mí o por quién lo dice? ¿No? El ser humano como que siempre piensa en las cosas del prejuicio, ¿no? En ese sentido. Pero Jesús entonces va a responder. Respondió el Señor, versículo 42. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Y el versículo 43, dichoso, alegre, gozoso es el siervo cuyo su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Estas palabras de Jesús, hermanos, son palabras directas, pero con todo amor. Porque Jesús viene pronto. Capítulo 18 de Lucas, versículo 8, dice que hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. ¿Cómo está nuestra comunión personal? ¿Cómo está nuestra relación en cuanto al estudio de la palabra? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra comunidad como iglesia? ¿Cómo estamos dirigiendo la iglesia? Porque la mayordomía no solamente es devolver el diezmo y la ofrenda. Eso hacían también los fariseos. Eso también hacían los rabinos. Y lo hacían con mucho orgullo. Y comparando como la viuda, que entregó ¿cuántas cosas? ¿O cuántas blanquitas? Solo 2. Y usted cuando lee el texto me llama la atención porque dice que ella entregó todo lo que tenía. Y a veces nosotros lo pensamos, bueno, era todo lo que le sobraba o era lo poquito que tenía. Y es fácil de dar un par de blanquitas, por decir 2 coras, ¿no? Qué fácil es entregar 2 coras en la ofrenda. Porque entregar, por decir así, $1,000 de ofrenda, comparado a 2 coras, ¿no? Es demasiado. Pero dice que era todo lo que tenía. ¿Sabes cómo yo entiendo ese versículo? ¿Y cómo es que se entiende en el sentido original? Es que si ella hubiese tenido los $1,000, también lo hubiese entregado todo. Porque ella sabía muy bien en su corazón que lo que estaba haciendo no lo hacía simplemente por un compromiso externo, sino porque tenía un carácter dispuesto, abnegado al servicio de la iglesia. Y sabía que el propósito del evangelio era mayor, era su prioridad, la salvación de las almas, más que solamente disfrutar de las comodidades que el mundo puede ofrecer. Entonces, cuando hablamos de la mayordomía, no solo hablamos en el aspecto económico, ¿verdad? Porque es un sacrificio que tenemos que hacer, en cierta manera, porque hay muchas cosas que el mundo ofrece. Por ejemplo, viajar, ¿no? Por vacaciones, comprarse ropa, y otras cosas que necesitamos, pero a veces las cosas que compramos, las cosas que buscamos son de alto precio y a veces no es necesario. Entonces, tomando ese ejemplo de la viuda, ella era todo lo que tenía, porque en el sentido original ella no tenía más que comer, pero en su compromiso abnegado y sacrificio al Señor por su amor, ella lo entregó todo. Y si fuese más, también lo hubiese entregado todo. Lastimosamente, algunas denominaciones lo utilizan para que los hermanos ofrenden, ¿verdad? De una manera ya ilícita, pero ya ese es otro aspecto. Pero en el aspecto original tiene que ver precisamente con la mayordomía fiel. Hermanos, volvamos al punto. Versículo 44 dice, os aseguro, versículo 43-44. Dichoso el siervo cuyo su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todo
de todos sus bienes. Entonces volvemos nuevamente al principio original de la mayordomía. Dios originalmente pensó en el ser humano entregarlo todo a su servicio. Usted y yo no somos dueños de nada, pero a la vez el Señor nos permite participar como si fuéramos dueños. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? El ser humano, si hay algo que busca en este mundo, es tener posesiones, es ser popular, es tener mucho dinero, tener un buen ahorro, tener un buen retiro. Y está bien, si es por los canales sanos, ¿verdad? Si es por lo bien. Qué bueno que el Señor le provea todo eso. Pero en este mundo, hermanos, como dijo Jesús, mi reino no es este mundo. Y yo quiero hablar a los jóvenes ahora. Y me van a disculpar tal vez que interrumpa sus conversaciones. Pero queridos jóvenes y queridos hermanos mayores, nosotros tenemos un buen legado de jóvenes. Yo confío en los jóvenes. Si hay algo que me puso a pensar un poco en los jóvenes, en el tiempo que vengo yo, como dice, escarbando un poco, es que justamente en las profecías del libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, donde se da la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, dice que los jóvenes, los siervos, tendrán visiones, tendrán sueños, porque Dios tiene un ejército. Y yo veo, por ejemplo, yo me miraba allí cuando era más joven, yo quería ser esos jóvenes que van a terminar la obra predicando el Evangelio. Pero ya como van pasando los años, digo, creo que yo no seré de ese grupo. Entonces veo a estos jóvenes como ellos. Y confío que estos jóvenes, y les quiero decir hoy, jóvenes, prepárense ahora. Ahora, estudien su palabra, la palabra de Dios. Me gustó que están ahí estudiando, se están entrenando. Es ahora que ustedes deben recibir las capacitaciones. Ustedes tienen toda la fuerza, tienen todo el entusiasmo, tienen todas las cosas a su favor. Todo. Y entonces, mis hermanos mayores, hermanos de la iglesia de Germantown, yo quiero decirles en esta tarde que debemos seguir orando por nuestros jóvenes. Acerquémonos, amémonos, busquémosles, démosles consejos, hagamos actividades que motiven a los jóvenes, que se sientan parte de esta gran obra que el Señor ha demandado para la iglesia. Entonces yo quiero, no sé cuánto tiempo más tengo. ¿Es largo? Bueno, vamos a ir 15 minutos más. Ok, está bien. Vamos a ir a Mateo 25. Vamos a repasar un poquito respecto al complemento de lo que estábamos hablando. Mateo 25, donde Jesús refiere la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es el complemento de Mateo 24 en el sentido de la preparación. Recuerde que no debemos preocuparnos por las fechas, pero esto tampoco significa que debemos ser irresponsables en nuestra preparación, pensando que puedo postergar mi oración para mañana, o puedo postergar mi visitación para mañana. El ser humano es algo que nosotros pensamos que yo lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer la próxima semana, lo puedo hacer el próximo mes. A ver, el año pasado, para comenzar este año, hicimos algunos desafíos, ¿no? Dice, este año voy a ir al gimnasio. Entonces llegó el año 2024, pasó la primera semana, voy a ir el próximo lunes. Y pasó el próximo lunes y no fue. Voy a comenzar en febrero. ¿Y en qué fecha estamos ya? Estamos medio año, hermanos, y tal vez no ha ido al gimnasio. No, ya se pasó el año. Entonces somos así, pensamos y postergamos. Cambiamos la fecha, postergamos. Mis hermanos, yo quiero decirles en esta tarde que su preparación y su relación con Dios no es postergable. No es postergable. Si usted piensa que puede prepararse mejor después, que va a pasar primero por este problema que está surgiendo en casa,
o por el problema económico, o por la enfermedad, o cualquier circunstancia, usted dice, lo voy a hacer después. Y ese después se hace largo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Es por eso que Jesús, en la parábola de Mateo 25, dice, y como todas las parábolas, él comienza la comparación del reino de Dios. El reino de los cielos será entonces como 10 vírgenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no abastecieron el aceite suficiente. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un fuerte clamor, un grito: «He aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas las jóvenes vírgenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas, mas las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están ¿qué? Apagando». Mis hermanos, si hay algo triste en la parábola, es justamente esa parte cuando las vírgenes insensatas se dan cuenta que no tienen aceite suficiente. Y desesperadamente, porque en el original está en una expresión de grito, de desesperación, de que no hay forma de cómo salir del problema, que estamos completamente perdidos. Dice: «Danos de nuestro aceite, danos vuestro aceite». Y es que el carácter, hermano, no se puede transferir. El carácter es algo que usted y yo estamos desarrollando y preparando ahora en este tiempo. Es por eso, porque el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo, que está haciendo esa obra, y la lámpara tiene que ver con la palabra de Dios, y yo siempre hago esta ilustración, porque hay algunas denominaciones que dicen que no necesitamos de Biblia, no necesitamos de teología, no necesitamos de pastores, que el Señor me revela, que el Señor me da sueños y yo hago lo que el Señor me reveló en los sueños. No necesito de Biblia, no necesito estudiarla, no necesito doctrina. Y algunos que dicen, no necesitamos de Espíritu Santo, porque hoy incluso ha surgido dentro de la iglesia adventistas que se han salido creyendo que el Espíritu Santo no es como nosotros creemos. Ellos piensan que el Espíritu Santo es otra cosa, menos como nosotros hemos entendido sobre esa obra. De modo que hoy el Espíritu Santo está enfrentando un conflicto donde no se le está dando la participación como Jesús lo ha enviado en ese orden de la guía que la iglesia necesitaba. Entonces, mis hermanos, Jesús usa 2 elementos que tienen que ver con la palabra de Dios y que tienen que ver con el Espíritu Santo que la iglesia necesita. Usted y yo necesitamos reforzar nuestra fe en la convicción de la palabra de Dios, pero guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da entendimiento, el que nos da claridad, el que nos va a dar la dirección correcta. Y entonces, en el versículo 8 y 9, las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Ellas dijeron entonces: «Porque así no va a alcanzar para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que le venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban listas y preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Mis hermanos, entonces, ¿cuándo debemos nosotros buscar ese aceite? Ahora mismo. Usted no puede postergar su tiempo en su relación con Dios. Y cómo debemos nosotros entender la mayordomía que nosotros ya hemos entendido. Las 4 T de la salvación tienen que ver con el tiempo, en relación no solamente con el sábado, sino también con toda la semana. Los tesoros, cómo nosotros estamos invirtiendo las provisiones materiales que el Señor nos ha dado, cómo nosotros estamos sirviendo a Dios con los talentos que el Señor nos ha dado y cómo los desarrollamos, y cómo nosotros estamos cuidando el templo, nuestro cuerpo, cómo nosotros
hacemos que tengamos mejor disposición para recibir la dirección de Dios. En estos tiempos difíciles, mis hermanos, Jesús de Mateo 24, como ya lo hemos leído, ¿quién es el mayordomo fiel? Es una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel? Y hablamos de mayordomo, ya hablamos en todos esos aspectos que implican. No solamente es venir y entregar el diezmo, y muchas veces como los fariseos lo hacemos. Tenemos que tener cuidado con eso. Seamos como la viuda que lo entregó todo, en el propósito original que Dios levantó esta iglesia para la predicación del Evangelio. Queremos hacer nuevamente aceptar este llamado de Dios, reafirmar el llamado que el Señor hizo para su iglesia. Por cierto, se me vino, hoy ya lo estaba pensando, cuando tuve esta plática con mi amigo, después de haber entendido, yo le di como un estudio bíblico todo referente a la mayordomía, y él aceptó eso, y le hice una gran pregunta, y es una pregunta que les voy a hacer a ustedes, porque nosotros creemos que la iglesia adventista, o reconoce la iglesia adventista a la señora Elena G. de White como profeta. ¿Es así? ¿Sí? Ok. Ella escribió un libro llamado Consejos de Mayordomía. Y eso lo puse a leer a la iglesia donde estoy. Es un desafío de este año, y entonces yo lanzo el desafío para ustedes. Si usted quiere entender mejor sobre la mayordomía y cómo ella explica, ¿verdad?, todo lo que concierne a la mayordomía, puede ser tal vez un desafío para la iglesia de aquí. Leer, es un librito no muy grande y sus consejos son muy precisos y tiene que ver justamente con todo lo que el evento final que la iglesia va a enfrentar y cómo la mayordomía tiene un papel importante en estos cumplimientos de eventos finales, donde Dios no va a dejar a su iglesia. Escuché a algunos grupos salirse de la iglesia pensando así: yo ya no voy a entregar mis diezmos y las ofrendas a la iglesia por tales razones. Dan una gran lista, porque ellos piensan que si dejan de diezmar, si dejan de ofrendar, la iglesia va a caer. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado, es algo descabellado pensar que la iglesia, porque si los hermanos dejan de diezmar, si los hermanos dejan de ofrendar, la iglesia va a caer. Eso es algo totalmente errado de cómo el enemigo nos entrampa. Pensamos que si nosotros dejamos de hacer eso, la iglesia ya no va a funcionar, va a caer. Tal error. ¿Cómo comenzó la iglesia apostólica? ¿Qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran personas que no tenían posesiones, no tenían ni siquiera carreras profesionales, no tenían comodidades. ¿Cómo Jesús desafía el evangelio de llevar a todo el mundo sin tener un presupuesto? Hoy la iglesia está en mejores condiciones. Si comparamos la iglesia de hoy con la iglesia primitiva, cómo comenzaron económicamente, hoy la iglesia está en mejores condiciones para predicar el evangelio a todo el mundo, pero no se está alcanzando, no se está llegando. ¿Saben por qué? Porque somos mayordomos infieles. Disculpen que lo diga así. Sin embargo, si usted compara cómo el evangelio creció en todo el mundo con los apóstoles, porque ellos sí habían entendido la gran comisión. Y el aspecto económico era algo, ¿cómo decirlo? Algo que vino a consecuencia de su fe. Si ustedes van al libro de los Hechos, se van a dar cuenta que a medida que ellos van creciendo, van apareciendo hombres, personas que no creían en Dios, que no creían en Jesús, aceptan el evangelio y todas sus posesiones los ponen al servicio del evangelio. Y así fueron creciendo. Los pioneros de la iglesia, ¿cómo terminaron? Muchos de ellos eran personas adineradas, terminaron siendo pobres. Nada de ellos se lo guardó porque todo lo pusieron al servicio del evangelio. Mis hermanos, el desafío que la iglesia va a enfrentar para el tiempo del fin es un desafío personal, porque parte del corazón. Y todo lo que vamos a hacer para el Señor tiene que ser un sacrificio abnegado, incondicional. No es quien da más, quien da menos, quien hace más, quien hace menos, porque cuando nosotros nos estamos fijando en esas cosas, estamos perdiendo el tiempo y estamos desvirtualizando el compromiso
que el Señor ha encomendado a su iglesia. Y el enemigo gana terreno allí. El enemigo quiere que usted y yo seamos personas que pongan división, que pongan disensión, que pongan descontento y todas esas cosas que el ser humano por el pecado a veces nos puede llevar. Es por eso que en esta tarde yo quiero desafiar a la iglesia en ese compromiso original de la mayordomía, donde Dios ha confiado todos sus bienes para ustedes, porque Él les conoce a usted, conoce sus capacidades, conoce sus necesidades, pero Él quiere prepararlo a usted, desarrollar capacidades que sean suficientes para que el servicio de la obra del Señor pueda continuar. Y va a continuar con nosotros o sin nosotros. Yo quiero pedir en esta mañana o tarde una oración especial por esta iglesia, orar por nuestros jóvenes, orar por esta iglesia, orar por los líderes, orar por el pastor, para que la iglesia pueda avanzar en su desafío como iglesia. ¿Les parece bien? Vamos a ponernos de rodillas y hacer una oración. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno. Desde el plan original, tú ya nos vistes como buenos mayordomos, porque tú, Señor, nos capacitas, nos das las instrucciones, tú nos diriges, tú eres dueño de todo. El mundo ofrece muchas cosas, pero son egoístas, un corazón cerrado, que no siente por el otro. Mas tus hijos, la iglesia, los que estamos aquí, hemos entendido y hemos aceptado tu llamado, porque tú has visto en nosotros algo diferente. No porque seamos mejores, así como los apóstoles. No eran mejores que los fariseos, pero tenían disposición, querían servirte. Y aunque fue difícil, porque estaban influenciados de alguna manera por las cosas que el mundo enseña, pero tú, Señor, desafiaste sus corazones. Se entregaron por completo, recibieron el poder del Espíritu Santo para poder culminar la obra del Evangelio, que es parte de la mayordomía, que es un ejercicio continuo de nuestra preparación, porque es un carácter que tú estás preparando en cada uno de nosotros, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Señor, tú conoces las condiciones materiales de cada uno de nosotros. Algunos pueden parecer que tengan más, algunos pueden parecer que tengan menos, pero no es lo más ni lo menos, sino es el servicio abnegado que debemos entregar, como la viuda, que no se guardó nada. Tú, Señor, nos conoces. Te pido de una manera especial por nuestros jóvenes, que son las personas más indicadas para su preparación, que ellos puedan madurar respecto al llamado que tú les has hecho a ellos. Tú, Señor, confías en ellos, como también en nuestros hermanos mayores, de experiencia. Señor, te pido de una manera especial una bendición para esta casa, y que puedan terminar en sus desafíos como iglesia. A nuestro pastor, igualmente te pedimos que tú puedas dirigirlo con sabiduría y que podamos esperarte cuando tú vengas pronto, porque tú, Señor, quieres nuevamente ponernos en el lugar que originalmente pusiste a la humanidad, como mayordomos fieles. Así tú quieres que nosotros estemos cuando vengas por segunda vez. Esa debe ser nuestra oración, ser mayordomos fieles. Te pido de manera especial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanas. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Rojas. Que Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios, agradecemos también la atención de cada uno de ustedes. Yo sé que
cada granito de arena que nosotros vamos acumulando de la palabra de Dios es una maravillosa enseñanza para nosotros. Nunca terminamos de aprender. Vamos a seguir aprendiendo hasta que Cristo venga. Así que mientras estemos en esta tierra, estemos con vida, tenemos el reto, tenemos la responsabilidad de ir creciendo en lo que es la mayordomía. Dios les bendiga a todos y tengan una feliz semana. Imposible, Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia